Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. 5, 4, 3, 2, 1, ignition. En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís. Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. Cuando pensamos en el final de una civilización, solemos imaginar catástrofes espectaculares, impactos de asteroides, guerras nucleares o pandemias globales. Pero ¿y si el verdadero peligro fuese mucho más lento? ¿Y si las civilizaciones colapsaran sobre todo por una mala relación con sus propios recursos? Un grupo de investigadores ha intentado modelar cómo evolucionan las civilizaciones tecnológicas a lo largo de 1000 años. El resultado son distintos escenarios, algunos sorprendentemente cercanos a mundos propios de la ciencia ficción. Sociedades hipertecnológicas atrapadas en ciclos de colapso, civilizaciones autoritarias que terminan derrumbándose, futuros donde la humanidad logra estabilizarse o escenarios en los que la reconstrucción nunca termina del todo. El trabajo plantea además una idea fascinante. Quizá no hemos detectado otras civilizaciones extraterrestres no porque no existan o porque hayan desaparecido para siempre, sino porque pasan gran parte de su existencia apagadas, atravesando largos periodos de decadencia o reconstrucción. Una posibilidad que podría ayudar a explicar ese aparente silencio del universo. Enseguida lo vamos a ver con detalle, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en X y en las principales plataformas de podcast si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan? Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos. La idea de que una civilización pueda desaparecer suele asociarse a grandes catástrofes, guerras nucleares, impactos de asteroides, pandemias o colapsos climáticos, pero algunos investigadores creen que el verdadero peligro podría ser mucho más lento y silencioso, un desgaste progresivo provocado por el consumo excesivo de recursos, la fragilidad de las infraestructuras o la incapacidad para recuperarse tras una crisis. Desde la astrobiología, un equipo internacional ha desarrollado un modelo para estudiar cómo evolucionan las civilizaciones tecnológicas a lo largo de 1000 años. El trabajo combina simulaciones matemáticas, riesgos probabilísticos y variables relacionadas con la gobernanza, la disponibilidad de recursos o la capacidad de reconstrucción tras un colapso. El resultado son 10 escenarios posibles para el futuro de la humanidad. Algunos describen sociedades capaces de mantener un equilibrio estable durante siglos, otros muestran sistemas atrapados en ciclos de derrumbe y recuperación, donde las crisis no suponen necesariamente el final, pero sí largos periodos de decadencia y silencio tecnológico. La investigación conecta además con una de las grandes preguntas de la astrobiología, conocida como la paradoja de Fermi. Si el universo es tan inmenso y existen miles de millones de planetas potencialmente habitables, ¿por qué no hemos detectado señales de otras civilizaciones? El estudio plantea que tal vez las sociedades tecnológicas no permanezcan activas de forma continua, sino que atraviesan esos largos periodos de colapso, reconstrucción o silencio. No descarta, por tanto, la existencia de otras civilizaciones, sino que sugiere que muchas podrían pasar gran parte de su historia apagadas. Así que para conocer los detalles interesantes, tanto para nuestra civilización como para la búsqueda de otras en otros lugares, nos acompaña Celia Blanco, que es astrobióloga en el CAP, en el Centro de Astrobiología, centro mixto del CSIC y el INTA, autora principal de este trabajo que ha elaborado también con colaboradores del Blue Marble Space Institute of Science de Seattle. Así que lo primero, darle la bienvenida a Principio de Incertidumbre. Celia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Hombre, la verdad es que es un tema que nos parece fascinante, ¿no? ¿Cómo se puede modelar un milenio en función de las civilizaciones? Y luego también, pues, ese encaje interesante que tiene con respecto a, bueno, lo que podemos aprender aquí, lo que podemos modelar de aquí, también nos puede ser útil, ¿no? A la hora de pensar qué otras civilizaciones hay por ahí, ¿no? Uh-huh. Sí, esa era la motivación principal un poco nuestra de hacer esto. Bueno, y cuéntanos esto cómo se plantea, porque, claro, es un poco extraño, ¿no? A ver, modelos de civilización, ¿cómo se empieza? ¿Qué elementos se tienen en mente? ¿Y cómo se combinan todos ellos en un modelo matemático? Sí, bueno, pues esto tengo que decir que la primera parte un poco, lo que venía antes de esto, que lo hicieron mis colaboradores,
y ellos, que fueron ellos los que sacaron los 10 escenarios, estos de civilización, también matizar cuando decimos, nos referimos a civilizaciones tecnológicas, no a culturas y demás. Ellos lo que hicieron fue aplicar técnicas que se utilizan en estudios de futuros, que es también evaluar pues que sean escenarios consistentes, y lo que hicieron fue partir de condiciones sociotécnicas actuales de la Tierra, es decir, todo esto son escenarios un poco basados en lo que conocemos de la Tierra, que al fin y al cabo es un poco el único referente que tenemos también, y a partir de ahí ellos extrapolaron que 10 escenarios serían plausibles en base, además, de manera muy sencilla, a un poquito a tres condiciones o 3 parámetros, por así decirlo, que es en base a qué tipo de gobernanza tienen, si es más autocrático, más participativo, qué régimen de recursos tienen, si hay escasez, si no hay tanta escasez, y un poco ya el diseño estructural a nivel social, si es más una sociedad de un tipo más jerárquico o más distribuida. Entonces ellos sacaron estos 10 escenarios, lo publicaron el año pasado, y ahora lo que hemos hecho en esta colaboración ha sido, a partir de esos 10 escenarios, hacer este modelaje un poco de la dinámica de esos escenarios, es decir, en base a cada una de estas características, qué tipo de dinámica de colapso y recuperación se puede esperar que tenga cada uno de ellos. Uh-huh. Muy interesante esto. Claro, hemos hablado muchas veces con compañeros tuyos ahí en el CAP. La verdad que es un centro que nos encanta la ciencia que se hace allí. Y claro, muchas veces se plantea de, bueno, sí que queremos buscar vida en otros planetas, pero claro, para eso tenemos que conocer qué es la vida, ¿no? Y claro, conocemos la de nuestro planeta. Entonces, en otros sitios será como la de aquí. Bueno, es una gran pregunta, pero bueno, de momento vamos a intentar caracterizar la nuestra y ver cómo buscamos en otros sitios y tal. Vosotros aquí lo estáis planteando no solamente lo que es vida, sino cómo es la civilización tecnológica, ¿no? Entonces, de igual forma, lo primero es un poco intentar de caracterizar lo que hemos podido observar en nuestro planeta y de ahí sacar pistas y modelos, ¿no? Sí, eso es. Hay como un poco dos corrientes. Está la búsqueda de biofirmas, y luego está la búsqueda de lo que llama alguna gente tecnofirmas, que es un poco estas señales que puedan ser de tecnologías, de otro tipo de civilizaciones tecnológicas. Y un poco lo que viene a aportar el trabajo es que entendéis, por lo que se ha podido observar y modelar de la Tierra, y ahora nos contarás un poco de cómo se hace ese análisis de la dinámica, las civilizaciones no están, lo que llamáis, encendidas o apagadas, no están encendidas todo el rato. Entonces, el hecho de que hasta ahora no hayamos encontrado señales de otras civilizaciones en otros sitios, no quiere decir que no las haya, sino que es que observando lo que pasa aquí, vemos que, claro, la casuística y la activación y desactivación es algo intrínseco, ¿no? Un poco al propio devenir de las civilizaciones. Sí, esa era un poco nuestra motivación principal, como un poco como astrólogos, por así, era esa idea que comentas, y un poco una analogía que me gusta mucho es, bueno, hay dos que me gustan mucho. Una es la de tú puedes ir a llamar a casa del vecino y puedes llamar mucho a la puerta, pero si no hay nadie, no te van a abrir por más que el vecino viva ahí. Claro. Y la otra es la de dos personas que se están intentando buscar en un bosque de noche, cada una con una linterna. La única manera en la que os vais a ver es, por así decirlo, si los dos tenéis la linterna encendida y apuntada hacia el otro. Si no, va a ser muy difícil que encuentres al otro si su linterna está apagada y está en la oscuridad. Claro, en el mismo momento, ¿no? Que coincida, que haya esa albricia, ¿no? De justo coincide sí, que yo la tengo encendida y tú también, y estamos cerca. Eso es, como decías, era un poco la idea de, bueno, que a lo mejor quizá explicando un poco la paradoja de Fermi o aliviando un poco la paradoja de Fermi de si se puede creer que haya otras formas de vida tecnológicas, ¿por qué no observamos nada después de tanta búsqueda? Y un poco esto alivia un poco esa paradoja en el sentido de que, bueno, quizá no es que no haya nadie, sino que tenemos que coincidir. Si vemos civilizaciones tecnológicas, un poco como la lámpara, la bombillita que se enciende y se apaga, pues tenemos que coincidir en un momento en el que el uno observe y el otro emita. Claro, eso podría explicar por qué no hemos visto hasta ahora, porque también habrá que ver en qué momento se encuentran las otras civilizaciones justo ahora que nosotros estamos dispuestos a mirar, ¿no? Estamos mirando, pero no lo hemos estado todo el rato. Y vamos a ver también cuánto tiempo vamos a aguantar con capacidad para mirar, que esto tampoco está garantizado que suceda, claro.
No, claro, así lo dice el modelo, además. Vale, vamos al detalle, que ahí, desde luego, hay muchas curiosidades, seguro que a nuestros oyentes les va a interesar. Hablabas un poco de esos 4 parámetros que teníais en mente, de hacer ese modelo en función de esas 3 cosas, el tipo de gobernanza de las sociedades, la relación con los recursos y también un poco pues cómo está estructurada su distribución, si jerarquizada, distribuida. Cuéntanos un poquito de estos parámetros más detalle. Sí, pues lo que es los 10 escenarios que ellos sacaron era en base un poco a estas 3 condiciones, por así decirlo: tipo de gobernanza, tipo de uso de recursos y tipo de organización de la sociedad. Y luego nuestro modelo lo que hace es, a partir de esas combinaciones de estas 3 situaciones, nuestro modelo tiene una serie de parámetros que intenta un poco mapear, por así decir, en base a esos escenarios. Nuestros parámetros son, por ejemplo, qué capacidad tecnológica tiene una civilización en concreto, qué cantidad de recursos tienes disponibles, qué tasa anual tienes de crecimiento tecnológico, es decir, si estás creciendo mucho o poco, con qué velocidad un poco agotas tus recursos, y luego los así un poquito más importantes a la hora de los colapsos, que es cada vez que colapsas, qué fracción de la tecnología sobrevive a ese colapso, asumiendo que, oye, cada vez que una civilización tecnológica colapsa, por así decirlo, no tiene por qué perderlo todo, no tiene por qué tener que empezar de cero. Puede que algunas infraestructuras, algunos mecanismos y bienes materiales y demás sobrevivan a ese colapso. Otro muy importante era también qué periodo de inactividad va después de un colapso. Las hay que en base a sus características pueden pasar más o menos tiempo en este periodo apagadas. Y luego el otro muy importante, que era la fracción de recuperación, que es cada vez que colapsan, qué porción de los recursos recuperan, porque también una sociedad puede recuperarse después de un colapso, pero eso tampoco significa que recupere al 100% lo que tenía antes de suceder ese colapso. Y luego el otro factor, que es un poco el riesgo existencial, que es pues la típica de si viene un meteorito, si una pandemia, si estos riesgos existenciales que son un poco más tiene uno menos control sobre ellos, por así decirlo. Claro, esta es la parte más, digamos, aleatoria del modelo, ¿no? Todo lo demás es un poco más determinista de, bueno, vosotros tenéis unos umbrales y vais corriendo el modelo en un número, creo que 200 iteraciones por cada uno de ellos, a ver qué sale, ¿no? Cuál es un poco la distribución, y más o menos tú puedes predecir, bueno, pues con este tipo de gobierno, con este consumo de recursos, si probamos tantas veces pasarán estas u otras cosas. Pero claro, está la parte, digamos, aleatoria de, bueno, que no venga un meteorito y te lleve por delante. Esto está un poco así, ¿no? Sí, eso es. La tasa de riesgo existencial era un poco la probabilidad de colapso estocástico, que es pues el que venga el meteorito y demás. Y también decir, por ejemplo, de estos 10 escenarios, que aunque estén basados en la Tierra, algunos de ellos, por ejemplo, tienen tasas de riesgo existencial que no se corresponden a lo que observamos en la Tierra, por ejemplo. O sea, esto era tú mapear qué tipos de civilizaciones se pueden concebir y no tanto que sean plausibles siquiera para un futuro de la Tierra, necesariamente. Bueno, menos mal, porque hay algunos que ahora nos contarán que mejor que no nos toquen. Eso también es cierto que hay otros que son tan extraordinarios que son difíciles de creer que vayamos a alcanzar semejante armonía, ¿no? Si quieres, quizá lo de la parte armónica es la más fácil de entender. Si todo va bien y tenemos un gobierno distribuido, tenemos una relación adecuada con los recursos, que no hay escasez y tal, el gobierno de todos. Esto es uno de los escenarios, ¿no? El Golden Age, que está bien, este es el bueno. Sí, es completamente utópico, yo creo, y bastante poco realista. Pero bueno, había que ponerlo, ¿no? Este, por ejemplo, a la hora de estar encendido, pues estaría encendido todo el rato porque digamos que va proyectándose en el tiempo sin apagón, ¿no? Es capaz de mantener la civilización en el tiempo. Este sería, digamos, el extremo bueno de lo que pueda suceder. Pero y cuéntanos sobre este, vamos a irlo estropeando un poco, qué cosas le pueden pasar. Bueno, este, por ejemplo, pues es lo que decimos, es un poco un escenario un poco utópico y cuando digo poco realista, quizá eso cuesta pensar que hubiese un escenario así originándose en la Tierra, pero bueno, es un escenario plausible en el que un poco las condiciones que representan este régimen no son incompatibles las unas con las otras, que es lo que ellos al final miraban cuando sacaban estos 10
escenarios. Y un poco, pues lo que le puede pasar es lo mismo que le puede pasar a todos, que es un poco la moraleja de este trabajo, y es que aparte siempre se piensa pues en ese meteorito que va a venir y nos va a llevar a todos y tal, pero lo que veíamos aquí es que al fin y al cabo el uso que una civilización tecnológica haga de los recursos, con qué velocidad se gasten esos recursos y también qué capacidad de recuperación tenga, que son cosas que se pueden un poco manipular a nivel de sociedad y civilización, son casi más importantes que ese riesgo existencial. Entonces, pues bueno, la Edad Dorada está un poco sujeta a los mismos riesgos que las otras. Claro, aquí la gradación es que esto es muy interesante, porque claro, una vez que defines estos parámetros que son como bastante lógicos, ¿no? Tiene todo bastante sentido, un poco veis que la perdurabilidad de estas civilizaciones tecnológicas exactamente pues vienen condicionadas de tu relación con los recursos. Claro, si te pasas con respecto a los recursos que tienes, de alguna forma vas a entrar en decadencia seguro, ¿no? Y en el caso de que entres en decadencia, tu resiliencia para volver a recuperarte, para volver a recuperar ese equilibrio también va a ser un condicionante importante, ¿no? Porque o sea, vosotros el modelo lo que estáis observando es que se dan esas ondulaciones, pero también con recuperación. Pero también hay que prestar atención a esa recuperación como es de profunda y de rápida, ¿no? Sí, eso es. Incluso respecto al consumo de recursos, también matizar que al fin y al cabo es un poco un balance y un equilibrio, en el sentido de que, por ejemplo, una civilización que gasta recursos de manera modesta, que consume poco, puede ser tan estable como una que es muy próspera pero recicla bien, que al fin y al cabo es lo que no funciona, o al menos en el modelo, es crecer rápido sobre una base que se agota. Claro, incluso aquí puede haber estrategias, porque una cosa es que igual tú agotas tus recursos locales, pero de alguna forma tienes acceso a recursos que antes no los tenías disponibles y por lo tanto sigues creciendo, hasta que eso se acaba, ¿no? Que podemos entender una civilización que conquista otro espacio, otra zona, otro territorio, y esto le permite seguir creciendo. Mientras haya esa disponibilidad de recursos, que quiero decir que los recursos también se obtienen de muchas maneras, ¿no? Como dices, o bien reciclándolos, o recuperándolos, o teniendo acceso a más. Sí, así es. Y aquí por mantener las cosas un poquito por sencillez y también por mantenerlo un poco ajustado a lo que queríamos hacer, no consideramos nada de eso, pero a cualquiera que le eche un ojo a esto, yo le recomendaría que le echase un ojo al trabajo anterior de mis colaboradores, donde ellos también consideran esas opciones. En algunos de estos escenarios ellos consideran que, por ejemplo, pueden tener acceso a recursos que estén dentro del sistema solar, que no estén en la Tierra. Pues bueno, pues como decíamos, algunos de estos escenarios tienen condiciones que no son las que tenemos en la Tierra ahora mismo. Por ejemplo, aquí aparecen las ideas de la minería de asteroides y cosas así, ¿no? Que en algún momento igual somos capaces de ir consiguiendo algún elemento de interés de algún bólido que pase por aquí cerca o lo que sea, ¿no? Eso es. Con respecto a la distribución de poder, también esto cómo se ve. ¿Qué diferencias hay que haya un modelo muy centralizado respecto a algo más distribuido en el que más la gente pueda participar? Pues respecto a la gobernanza, por ejemplo, lo que vemos es que la concentración de poder, por ejemplo, en el modelo es eficiente, y lo que se aprende en la literatura puede ser eficiente para ejecutar decisiones rápidas, pero cuando las cosas fallan puede penalizar la corrección de errores. Es decir, que cuando el sistema se equivoca, un poco lo hace a lo grande y sin frenos, cuando está todo muy centralizado. Y el modelo lo que intenta capturar es esa fragilidad. Claro, cuando todo está centralizado es más fácil tomar decisiones, ¿no? No hay que ponerse de acuerdo a mucha gente para hacer algo. Alguien decide, se hace algo, oiga, pues todo para adelante. Pero claro, en el momento en el que esa falla o esa decisión es mala, pues puede ser sistémica, ¿no? Puede llevar todo por delante. Eso es, sí, y se puede ver lo mismo con gobernanza, se puede ver lo mismo con los recursos incluso. Por ejemplo, si tú recibes por ejemplo, tus productos, tus comidas de un mismo sitio, del mismo país, por ejemplo, y algo pasa allí, tú te quedas sin esa cadena de distribución, se rompe completamente. Si te llega, por ejemplo, comida de varios sitios, pues tienes más opciones en caso de que algo pase en un sitio, o se puede haber así con la energía. Si toda tu energía viene de un mismo punto y ese punto cae, se rompe la cadena, pero si te viene de distintos puntos, pues
se penaliza un poco menos esa posibilidad de ruptura en un punto concreto. O sea, para que haya resiliencia, lo que se aprecia también es que merece la pena que haya un poco una distribución de poder, como una malla, ¿no? Que no esté todo centralizado, por lo que sea, pasa algo en un punto, los demás podrán salir adelante de alguna manera, ¿no? Como pasa en Internet, si se caen unos servidores, oye, pues ya habrá otros por ahí que funcionen. Sí, sí, que puede ser un poco contraintuitivo porque de primera se puede ver como redundante y poco eficiente, pero al fin y al cabo es un poco una forma de resiliencia un poco civilizacional, si la queremos llamar, o algo así. De tal forma que también te he visto que ponías un poco todo esto en contexto también con otro símil, el de una gotera, ¿no? De quizá tenemos más riesgo en una casa. Sí. Cuéntanos. Sí, ese también nos gusta mucho porque es un poco, pues, si tienes una casa, por ejemplo, la idea esta del riesgo existencial, si lo comparamos, por ejemplo, con construir una casa en una zona de terremotos, pues bueno, te puedes tener tu casa, hacerla con la ingeniería más puntera para que en caso de terremoto no le pase nada a la casa, y esto se puede comparar también con la casa que tenga una gotera en el tejado, que no afecta a la funcionalidad de la casa, tú puedes estar ahí, puedes vivir, pero tu gotera, si sigue ahí durante mucho tiempo, y es un poco pues ese uso de los recursos, ese goteo, si tú dejas esa gotera ahí años y años, al final el tejado colapsa, la casa se te colapsa y bueno, sí, te estás a lo mejor, tu problema no es el riesgo existencial, no es el terremoto ni el meteorito, tu problema es ese goteo que tenías que haber un poco afrontado desde el principio para evitar ese colapso. Claro, es poco atractivo eso para los gobernantes y los políticos, pero el mantenimiento de infraestructuras también hay que apuntárselo como un elemento que merece la pena tener en cuenta, ¿no? Eso es. Sí, yo creo que salían dos cosas un poco de todo esto, era así, ese mantener, pues obviamente todas estas medidas que puedan ayudar a eso, y otra que a mí también me parecía muy bonita y se me puede relacionada con esto, que es la idea de preservar el conocimiento también, que es ahora un poco que nunca también se tiene en cuenta, se ve un poco como cosas así un poco románticas, los oficios, por así decirlo, pero son cosas que yo a ti te puedo dejar un libro que te explique, pues esto ya lo he comentado antes, cómo forjar acero, y que seguramente tú con un libro de cómo forjar acero y con las herramientas, habría que ver si consigues forjar acero o no, porque es también, hay que preservar también ese conocimiento un poco manual, artesanal. Eso es lo que ayuda al fin y al cabo también a recuperarse rápido. Se puede dejar mucha información un poco por escrito, pero bueno. Claro, ¿cómo lo haces? Bueno, ¿y cómo la codificas de tal forma que lo que venga después también sepa cómo se hizo, ¿no? Bueno, claro, siempre que el colapso no sea así, vuelta a cero. Sí. Claro, pues respecto a eso hay dos, por ejemplo, porque claro, luego dentro de esta idea de facilitar un poco la recuperación a través de preservar, esta preservación, lo que, pues no sé, un poco las ideas que nosotros poníamos, es que puede ser una preservación de bienes materiales, bueno, la que acabamos de hablar, que sería un poco de conocimiento, que es pues eso, de puedes dejar toda la información y tal, pero también hay que preservar un poquito esa componente de saber hacer las cosas. Y luego otra que a nosotros nos parece muy interesante, que es la preservación también de bienes materiales desde un punto de vista, y es algo que esta cuesta más verla porque si lo pensamos a día de hoy, decimos, bueno, pues qué inútil, ¿para qué queremos esto? Hoy uno ve fácil que forjar acero es una cosa útil en nuestra sociedad hoy en día y necesitamos personas que forjen acero para sacar cosas adelante. Pero una que a lo mejor cuesta ver es, poníamos dos ejemplos en el artículo, una es el Banco Global de semillas que hay en Noruega, en Svalbard. Que le acaban de dar el premio Príncipe de Asturias, que lo pensaba al leerlo, ¿sí? Sí, claro, es una maravilla, es decir, más de 1 millón de muestras de semillas de todos los países, entonces, claro, frente a una posible disrupción civilizatoria, pues de esa forma garantizas que las sociedades posteriores a ese colapso conserven un acceso a los recursos genéticos necesarios para reconstruir, por ejemplo, el sistema alimentario. Y luego el otro que hablábamos en el artículo, que es más recientemente, es Colossal Biosciences, ha establecido también otro banco de material genético que es un poco más pensado a preservar la biodiversidad mediante la criopreservación de material celular de especies. Entonces, en caso de colapso, pues también que sea fácil recuperar un poco esa biodiversidad de la Tierra. Eso está en Dubái, ¿no? O sea, son como bancos como repositorios de todo lo que hay vivo. Las semillas a Noruega y el biobanco a Dubái, criogenizado, por lo que pueda pasar.
Claro, y eso es nuestro modelo, que te comentaba antes, que hay una fracción de recuperación, que es la porción de recursos que se restaura tras la recuperación. Todo este tipo de ideas, de medidas, lo que hacen es aumentar esa fracción de recuperación después de un colapso. Claro, o sea, tener herramientas, esto es muy importante, ¿no? Porque el colapso puede venir por muchas maneras, incluso algunos, pues algo estocástico te toca lo que sea y viene. Pero luego tu capacidad de reponerte, una hambruna, pues tienes ahí un repositorio de semillas tremendas, o hemos perdido especies, vamos a ver cómo eran, a ver si podemos volver a cómo estaban. Pero bueno, también como decías, antes que curar, mejor preservar, ¿no? Y también hablabais de cosas como, pues eso, la atención temprana contra epidemias, ¿no? Esto es lo que tiene la Organización Mundial de la Salud para prevenir que pueda haber pandemias. Antes de llegar a una catástrofe, también esa forma de intentar protegerte de lo que está en tu mano, ¿no? Sí, eso es. De hecho, por ejemplo, el parámetro que nosotros definíamos de este riesgo estocástico, de la probabilidad de colapso estocástico, que podía ser el meteorito, la pandemia, además, eso es, puede ser cosas como prevención de pandemias o programas por ejemplo, está el programa de NASA de redirección de asteroides, que por ejemplo puede en el modelo se traduce en el modelo se traduce en reducir esa tasa de riesgo existencial. Cualquier medida preventiva para este tipo de riesgos estocásticos, pues claro, en el modelo se considera que hay civilizaciones que pueden llevar a cabo medidas que baje esta tasa de riesgo. Claro, es que si lo piensas a escala civilización humana, a escala planeta, por mucho que estos programas esperemos que no hagan falta y tal, el coste que tienen, en el caso de que hagan falta, va a haber sido una buena idea haber invertido en ellos, ¿no? Eso es, sí. O sea, mientras lo haces, bueno, ¿para qué quieres tener ahí un biobanco en Dubái con todas las... Bueno, claro. Espérate, que igual. Hemos visto muchas cosas, ¿no? Eso es. Y un poco todo esto nos da también que pensar en la relación con el espacio exterior, que lo mismo que ha sucedido aquí, o incluso algunos escenarios que son mucho más catastrofistas o mucho más extremos, que no es que vengan derivados un poco de lo que pueda pasar en el planeta, pueden justificar por qué no hemos visto todavía otras civilizaciones. Porque aquí está el tema de estar encendidas o apagadas. Porque aunque funcionen, claro, no estás todo el rato en tu mejor momento, te puedes estar recuperando y de esta forma no dejas huella al exterior, ¿no? Eso es. Y una parte que hacemos también en este artículo era un poco poner juntas pues la fracción de tiempo que te tiras apagado o encendido, y también un poco comparar con, por ejemplo, las tecnofirmas que se suelen considerar en la literatura, y ahí es donde mis colaboradores son muchísimo más expertos que yo en este tema. Era ver alguna de estas tecnofirmas, pues qué probabilidad tendrías de observarlas en base a qué tiempo se tira esta civilización encendida o apagada y qué duración, qué vida útil tienen estas tecnofirmas. Que es un poco, pues bueno, si es algo que, por ejemplo, una civilización emita y solo se puede observar mientras se está emitiendo, porque tenga una vida media muy corta, pues entonces solo lo vas a observar si está emitiendo. Solo lo vas a observar si tú miras durante este periodo que están encendidas. Si es algo que se puede emitir mientras están encendidas, pero que se queda un poco ahí flotando, o por ejemplo señales de radio que tienen otra vida más larga, pues cada vez tienes más probabilidad de observarlo. Y eso es la segunda parte un poco del trabajo, que intentábamos cuantificar qué probabilidad tienes de observar dióxido de nitrógeno o tetrafluoruro de carbono o otros compuestos que se consideran tecnofirmas. Claro, porque ahí estáis también, hay una famosa ecuación dentro del mundillo, que es la ecuación de Drake, a la que le enmendáis un parámetro, ¿no? Un poco por eso. Sí, bueno, a ver, esto a todos nos gusta mucho enmendarle parámetros a la ecuación de Drake, creo que es un poco... Cuéntanos para qué sirve, qué es lo que nos dice, qué es lo que tiene en cuenta. Sí, pues en la ecuación de Drake, uno de los parámetros que se consideran, que es esta L mayúscula, que se considera que es la duración un poco que tiene una civilización, que siempre se considera como un poco un parámetro estático, por así decirlo, se considera como una cantidad en años durante el cual esa civilización está enviando señales. Y nosotros aquí lo que proponemos es que, bueno, que incluso ese parámetro
se tendría que reformular en base a la fracción de tiempo que se tira encendido o apagado. No es tanto como esta civilización está emitiendo 100 años, sino que de la vida de esa civilización, qué porcentaje, qué fracción del tiempo está emitiendo. Uh-huh. Claro, de alguna forma lo que estáis metiendo son más matices, ¿no? Hay que decir que un poco la cuestión de Drake aparece en todos los parámetros de que hay que tener en cuenta a la hora de poder ver si algo va a ser detectable o no. Vosotros queréis un poco con más refino de ni siquiera el tiempo entero que una civilización existe, sino la parte de la civilización en la que verdaderamente están activos en el sentido que vosotros manejáis en este trabajo, ¿no? Sí, eso es un poco el trabajo sacábamos al final. Hemos hablado de los parámetros que nosotros teníamos en este trabajo y luego están los observables, que es un poco las cosas que medíamos en base a un poco las métricas de salida, las cosas que medíamos en cada una de estas simulaciones que comentabas antes. Entonces, pues por ejemplo, medíamos qué tiempo tarda, cuál es el tiempo promedio hasta el primer colapso, para cada escenario, qué fracción de las simulaciones colapsaban o no. Y luego el parámetro un poco más central en el trabajo, que es el Duty Cycle que es el ciclo de actividad medio, que es esto que decía, qué fracción de tiempo se tira activa. Y lo que aquí nosotros decíamos, pues es esto, es que la L mayúscula, vamos a llamarla, de la ecuación de Drake, que es este tiempo en años durante el cual la civilización está enviando señales, se puede reformular en base a este parámetro del ciclo de actividad medio, y pues es un poco como un factor que reduce esa cantidad de tiempo. Claro, le da un poco más de realismo. Esto ya lo tenéis, habéis corrido los modelos, veis un poco qué da cada uno de ellos, y de cara al futuro un poco cómo vais a seguir trabajando, porque vais apuntando ya ideas de seguir refinando más, ¿no? Algunas cosas, porque dais por hecho, por ejemplo, que el incremento tecnológico es más o menos constante y queréis jugar también un poco con eso, creo, ¿no? ¿Qué espera después? Sí, esa era un poco una de las principales limitaciones que nosotros señalábamos, porque es verdad, bueno, pues un crecimiento lineal es bastante irreal. Pues sabemos que la tecnología no, o al menos pensamos, en base a lo que conocemos de la Tierra, que la tecnología no avanza de manera, raramente avanza de manera lineal, avanza por saltos, a veces retrocesos. Entonces, pues bueno, habría que pensar si uno incorpora discontinuidades. Es verdad que el modelo, cuando te pones a incorporar ya estos detallitos y matices, el modelo se vuelve más rico, pero es verdad que también se vuelve un poco más impredecible o más... tienes que asumir ciertas cosas cada vez que metes un parámetro. Pero bueno, dentro de esas posibles, sobre todo respecto al crecimiento lineal, por ejemplo, creemos, o por lo menos en base, y a lo mejor es ya personal, pero mi intuición, y yo creo que esto subrayo, mi intuición es que las conclusiones cualitativas se mantendrían, aunque los números cambiasen. Entonces, por ejemplo, uno puede considerar, no sé, fusión nuclear, por ejemplo, pues sí, podría reducir drásticamente la presión de recursos y movería varios escenarios de zona de colapso a zona de estabilidad, pero simplemente supondría un cambio de régimen, un cambio de escenario. Al fin y al cabo, los escenarios son los que son y uno puede meter parámetros, pero vas a cambiar de escenario y las conclusiones, creo yo, intuyo, que serían un poco la misma. Otra parte que a mí me resulta mucho la atención, un poco también quizá una futura dirección, es intentar cuantificar pues lo que hablamos de si cuál es la probabilidad de que dos linternas se apunten encendidas a la vez, si cada una tiene una frecuencia, por así decirlo, distinta de encendido y apagado, pues ver qué probabilidad hay en realidad de que solapemos, también por lo que decías antes, no es solo que solapemos en base a estas frecuencias de encendido apagado, sino también dentro del tiempo. Por ejemplo, en la Tierra sabemos que ha habido vida por muchísimo más tiempo que no podían medir estas cosas que ahora. Entonces, pues un poco ver eso, qué probabilidades hay en realidad, y me imagino que eso incluso aliviará aún más la paradoja de Fermi. Veremos que es muy complicado que dos civilizaciones estén emitiendo y observando al mismo tiempo. Claro, da una imagen de que no solamente hace falta que haya muchos planetas que sean habitables, que estén a la clase, además hace falta que tengan civilización, que estén encendidas, que se estén mirando en el mismo momento, en la misma ventana. Eso es. Claro, muchos parámetros, esto, que nadie se desespere, ¿no? Esto sigue siendo posible que no estemos solos no solamente ya de vida, sino de vida que dé lugar a una civilización. Como veis, pues de alguna forma tranquiliza a la gente. También me parece que desde el punto de vista de la ciencia ficción, es que estaba leyendo el paper y digo, ¿cuántas películas salen de aquí, no? Porque es que, claro, aparecen esos 10 escenarios bastante interesantes, como, estás como en tal sitio, tal libro, ¿no? Un poco... Sí, algo de eso hay.
Sí, porque al fin y al cabo, bueno, es que al fin y al cabo es un poco, no quiero hablar de imaginación un poco, pero son los escenarios que son concebibles, tanto desde un punto de vista de estudios de futuros, haciendo exámenes de estos de consistencia cruzada y demás, como en la mente de un escritor o de un... Sí, mucha imaginación, pero claro, todo esto acotando en base a la ciencia y haciendo modelos de esto es posible, esto no, y aparecen, pues eso, ciertos elementos que dan robustez o que dan resiliencia, en fin, todo un poco, ¿no? Interesante. No, pues ya para terminar, la verdad es que es muy interesante. Seguiremos el trabajo a ver qué nuevas conclusiones, pero no quería dejar de preguntarte ahora mismo con el momento que se está viviendo en Estados Unidos de la ufología, ¿no? Porque hablando de todo esto, es muy sorprendente. Claro, la administración americana y la ciencia ahora es una cosa un poco extraña como están, pero es que está habiendo ahora mismo un auténtico momento de furor, ¿no? Con todo esto allí. No sé cómo lo veis los que realmente os dedicáis a esto. Sí, bueno, yo además puedo decirte de manera personal porque vengo ahora a España después de más de una década en Estados Unidos, entonces sí es un momento un poco extraño. Yo creo que, bueno, no sé, y tampoco quiero hablar por los demás, pero hablando por mí misma, para mí, por ejemplo, personalmente es un poco como ruido, no sé, no le damos más importancia, o sea, creo que es una cosa que se le da más importancia mediática, más un poco, es una pena, ¿no? Porque eso es lo que le cala a la gente de a pie, no les cala de verdad las investigaciones rigurosas, les cala un poco el sensacionalismo de... Pero bueno, para lo tienen escondido todo, es secreto, lo están ocultando. Sí. Claro, te dices, jolín, estoy echando mi vida por la borda, claro, estoy investigando cosas como, que... Perdona, Celia, pero es que lo tienen todo clarísimo. Ya verás, después de la película de Spielberg de este verano se va a aclarar todo. Sí. Claro, te dices, bueno, estoy aquí investigando estas cosas, pero si ya las saben, pues... Claro. Pero no, para nosotros es un poco los que estamos en el campo, yo creo que es como así como un ruido de fondo al que tampoco le prestamos ninguna atención, porque no es ciencia ni rigor que uno pueda considerar en estas investigaciones. Claro. Bueno, no, es que esto es todo gente que dice que es que lo tienen escondido, o sea, precisamente nada que sea falsable, ¿no? Tú puedes decir esto es verdad o no, que no lo enseñas, ¿dónde está? Sí, pero bueno, eso ya, Carlos, eso lo hemos visto, ¿no? Que con todo está sujeto a teorías de la conspiración, claro, y que bueno, que es muy difícil desmontarlas, claro, no les muestran las pruebas, no las hay, no, que está oculto. Siempre es más atractivo una teoría muy loca, claro, que lo que uno pueda sacar a partir de un modelo con 6 parámetros, está claro. De todas formas, el modelo vuestro, claro, da una explicación bastante lógica de por qué estamos donde estamos ahora mismo. Es lo que tiene la ciencia. En fin, Celia, pues nada, estaremos muy pendientes. La verdad que trabajo más bonito. Por cierto, esto se puede ver en Archive, ¿no? Está colgado, sí. Si la gente lo quiere ver. Busca por tu nombre, ¿no? Celia Blanco, por ejemplo, y le va a aparecer. Los que tengan curiosidad, que es muy, muy interesante ver un poquito. Sí. Está el artículo, el código está abierto, está en GitHub para cualquiera que lo quiera usar y que si alguien cree que hay más parámetros... A meterlos más en el modelo y correr su propia experiencia, ¿no? Efectivamente, el código está abierto para el que lo quiera usar. Qué bien. Bueno, pues nada, enhorabuena por lo conseguido, mucha suerte y seguiremos en contacto para repetir conversación un poquito más adelante cuando le metáis un parámetro más a alguna de las ecuaciones, ¿vale? Estupendo, muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición. Principio de incertidumbre @canalextremadura.es. Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.